Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos una vez más para este canal, para este sitio, en el cual nosotros siempre tratamos la manera de hablar de la palabra de Dios, del consejo de Dios, y que el Señor siempre sea quien nos ayude a comprender, a escuchar y a recibir de su consejo, de su palabra. Gracias por visitar este sitio y sean bienvenidos. Oremos antes de iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias te damos por toda tu bendición. Gracias, Señor mi Dios, porque tú estás siempre con nosotros y nos permites presentarnos delante de ti, Señor mi Dios, en obediencia y máximo en agradecimiento por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Hágase lo que tú quieras en nosotros y sea, Señor, tu Espíritu, tu bendición en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Si yo quiero, pienso yo, ¿verdad? Yo me propongo una meta de poder escalar el volcán de Agua. El volcán de Agua es uno de los volcanes más altos de Guatemala. Es uno de los volcanes porque hay otros mucho más altos, ¿verdad? Pero yo quiero subir el volcán de Agua. ¿Qué es lo que yo necesito subir ahí? Necesito transportarme de aquí, de mi casa, cruzar toda la ciudad de Guatemala hasta llegar al departamento y el municipio donde se encuentra el volcán, ¿verdad? Subir las faldas, llegar hasta la cima, ver el amanecer, el atardecer, el anochecer, ver el cielo, tantas cosas. Yo tengo una meta, ¿verdad? Entonces, si yo tengo esa meta de poder escalar esa montaña, ese volcán, perdón, entonces yo tengo que analizar con qué cuento yo, con qué materiales, con cuáles son mis herramientas para poder subir, con qué utensilios, con qué dispongo, ¿verdad? Cuáles son los medios que yo dispongo para llegar a ese volcán. Además de poner, de pensar en lo que yo cuento, si yo cuento con los medios, con lo económico, no lo sé, la implementación, la ropa de implementación, los utensilios de campaña, cualquier cosa. Pero muchas veces, cuando tenemos una meta, cuando tenemos algo que alcanzar, algún motivo, un propósito, muchas veces encontramos primero las dificultades. No tengo dinero no tengo un vehículo adecuado para trasladarme de mi casa hasta las faldas del volcán de Agua. No tengo ese vehículo, no tengo los medios para llegar allá. Si no tengo la economía suficiente, no conozco a nadie que me guíe por el camino del volcán, porque en verdad no es que yo conozca todos los caminos del volcán, ¿verdad? Porque yo no vivo ahí o yo no soy un guía de terreno, entonces yo no cuento con ese conocimiento. No sé quién me puede llevar y si ese alguien me puede llevar y me da el contacto, puede hacer que si alguien me quiera asaltar, quiera hacerme un daño ahí en ese vacío, en ese silencio del camino del volcán. Y si me pierdo y si me caigo, ¿no? Me duele la rodilla, me duele la cintura, no tengo yo la fuerza suficiente, la edad que yo tengo, no tengo la destreza para poder subir el volcán. Yo puedo poner un montón de dificultades y si al llegar allá pues me cae un rayo y si al estar arriba del volcán puede hacer que en ese momento, después de miles de años, ese volcán está inactivo, está apagado. Y si en ese momento que yo subo, pues ahí, en ese momento, comienza a hacer erupción, qué casualidad. Y si ahí me cae una estrella, yo puedo poner un montón de dificultades. La cuestión está que cuando yo comienzo a pensar en las dificultades, también me pongo a pensar que el propósito, el motivo, la misión que yo tengo de poder cumplir mi sueño de llegar a alcanzar de llegar hasta allá arriba de ese volcán, se frustra. Tengo un montón de dificultades, entonces yo no puedo cumplir mi propósito. Pero todas las dificultades que yo me pongo a pensar, las puedo minimizar. Ok, yo no tengo un vehículo propio para trasladarme de mi casa hasta las faldas del volcán de Agua, pero puedo irme en un bus público, ¿verdad? Y hay buses que llegan hasta el lugar y mucho más económico. Yo no conozco el lugar, pero sí puedo encontrar una persona que me pueda cobrar más barato solo por llevarme y regresarme. O me puedo unir a un grupo de expedición que pueda llegar hasta arriba, ¿verdad? Y con mucho gusto puedo agregarme a ese grupo.
No tengo los utensilios, las campañas, bueno, entonces puedo encontrar a alguien que me pueda alquilar uno o me pueda prestar uno, ¿verdad? Siempre va a haber alguien que no tenga. Pero si yo quiero cumplir mi propósito, tengo que buscar los medios para minimizar las dificultades, para minimizar todos los malos pensamientos y poder alcanzar y cumplir con ese propósito. Esta situación también sucede dentro del Evangelio, dentro de la fe, dentro de la obra en Dios. Si yo quiero cumplir muchas metas delante de Dios, predicar, enseñar la palabra, ser parte de la obra de Dios, que Dios también me vea de cerca y vea mi disposición de poder hacer su obra, yo tengo que minimizar las dificultades y poder ver más las destrezas que yo puedo mostrarle a Dios. ¿Para qué soy yo capaz? Yo soy muy ducho, se podría decir, en la carpintería. Bueno, entonces puedo llegar a una iglesia y ser parte de los que arreglan unas bancas, arreglar un púlpito, arreglar parte del techo. Yo sé de herrería, bueno, yo puedo ser parte de los que puedan arreglar ¿qué digo? Alguna ruina, algo que esté descompuesto, hay que soldarlo, yo sé manejar esa máquina, yo puedo hacer muy bien el trabajo. Bueno, yo sé de electricidad, puedo instalar unos focos, puedo instalar un sistema eléctrico. O sea, los conocimientos que nosotros tenemos cotidianamente, académicamente y profesionalmente, también estos pueden servir en la obra del Señor y en la casa del Señor, ser parte de esa solución. No solo nos adentremos en una teología, sino que también adentrémonos en las destrezas que yo puedo mostrarle a Dios y decirle, Señor, heme aquí, yo puedo hacerlo. Cuando suceden todas esas cosas, esas situaciones, y yo le demuestro a Dios que soy capaz de poder hacer, ayudar a ser parte de una solución, a ser parte de un orden, a ser parte de una guianza, entonces Dios puede tomar muy en cuenta mi vida y me puede tomar muy en cuenta a mí y decir, sí, claro, vente, vamos a hacer algo muy, muy provechoso, vamos a ver cómo engrandecemos más esa situación, ¿verdad? Pero cuando nosotros, como le repito, cuando nosotros ponemos en todas dificultades, se obstaculiza entonces los propósitos y los medios. Yo me frustro, me desanimo, entonces el Señor no me va a poner mi atención porque no soy un pastor. Dios a mí no me va a poner atención porque no soy un líder. Dios no me va a poner atención porque no soy un profeta, porque la Biblia habla de los 5 ministerios y yo no tengo ni uno de esos ministerios. Pero ¿tú qué sabes? O sea, los 5 ministerios dice que Dios constituyó, pero es que no es que Dios diga, no, no te voy a poner atención. Claro, tienes otras destrezas más. O sea, 5 ministerios y ahí se encierra el círculo, no es eso, sino que esos 5 ministerios son los que pueden o tú puedes elegir. Es como cuando vas a una universidad. Yo me voy a asignar esta clase, voy a ser parte de esta asignatura, quiero estudiar esta parte de la carrera. O sea, tú te asignas, pero no significa que tenga que ser un Moisés, un Abraham, un Elías. No, sé tú mismo, pero con la búsqueda y entrega, con lo que tú sabes hacer. Te digo, alguien sabe de mecánica, bueno, yo voy a ser parte de los que puedan ayudar a comprar un vehículo para el ministerio, a ayudar a mantener mantener los vehículos con sus aceites, sus revisiones mecánicas adecuadas y llegar a un acuerdo con la iglesia. O sea, hay tantas cosas que se puede hacer y en el ministerio hay mucho que hacer, en un campo muy abierto, pero yo tengo que tener la disposición, yo debo de confiar en Dios y también confiar en mí mismo, que yo soy parte, puedo ser parte de ese ministerio. La Biblia también nos enseña que buscar a Dios puede implicar dificultades temporales y pruebas de fe, ¿sí? Diseñadas para fortalecer la confianza como el oro, aunque promete que Dios es hallado al buscarle sinceramente, advierte sobre la necesidad de perseverar. Como les digo, y vuelvo a repetir esto, o sea, yo tengo una meta, yo tengo un propósito, tengo un motivo, entonces yo voy a perseverar en buscar la solución en eso. O sea, no lo logré en la primera, persevero y puedo lograr en el segundo intento, persevero, puedo lograr en el tercer intento, así sucesivamente hasta ver el resultado de lo que yo necesito. Pero debe de haber una iniciativa, debe de haber
vuelvo a repetir, una perseverancia, ¿sí? O sea, yo no sé cómo explicar la palabra de Dios, no sé cómo enseñarlo, no sé cómo la estructura ordenada para poder hablar de la palabra de Dios. ¿No lo sabes hacer? Pues pídele a Dios que te enseñe. O acércate a los que saben y ellos con mucho gusto te pueden enseñar. Y esa es la parte que nosotros tenemos que ponerle mucho asunto. No puedo hacerlo, pero tengo el deseo de aprender. No sé cómo decirlo, pero tengo la capacidad de aprender y escuchar el consejo de otros. O sea, una solución siempre va a haber, siempre va a existir. La cuestión está en que nosotros busquemos esa solución. Tocad y se os abrirá la puerta. Llamad y se os contestará. Pedid y se os dará. ¿Sí? Dios siempre va a abrir esas oportunidades, siempre va a abrir esas puertas, siempre va a presentar los medios para que tú puedas ser parte de la obra en Dios, sin dificultades. Las dificultades muchas veces uno se las crea y uno puede meterse en tantas dificultades que ahí es donde uno se estanca. Yo ya no pude, ya no puedo hacerlo, no, tengo este problema, tengo esta situación. Pero si tú te enfrascas en esa situación, no vas a salir de ahí, ¿verdad? O sea, yo mido, ¿qué? 1,62, soy algo bajito, pero yo puedo decir, bueno, mi estatura pues no es una buena imagen para ser un pastor, para ser un predicador, no es una buena imagen que demuestre autoridad. No tiene nada que ver mi estatura, pues es una dificultad que yo puedo demostrar, ¿verdad? Bueno, mi porte es un poquito gordito, bueno, es que no encuentro un traje que vaya a mi medida y la mayoría son delgados, yo soy gordito, pues yo me estoy creando las dificultades. Pero si yo persevero en las promesas de Dios, yo sé lo que Dios quiere para mí, entonces yo puedo perseverar, puedo buscar la oportunidad, pero puedo buscar la situación y Dios me va a dar siempre los medios para que yo pueda alcanzar un motivo, un propósito. Pero sigamos, la perseverancia. La perseverancia es muy importante porque si yo quiero aprender a leer Biblia, pues comienzo a leer los Salmos. Pero yo le estoy demostrando a Dios, mira Señor, yo quiero aprender yo estoy leyendo los salmos y quiero aprender de tu palabra, pero poco a poco, ¿verdad? Pero estoy demostrando el interés, ya comencé a hacer algo. Entonces, superar la falta de atención o desobediencia y mantener el ánimo ante las aflicciones terrenales. Va a haber aflicciones, va a haber pruebas, va a haber luchas, aún el adversario vendrá a querer influir en una situación, en un ambiente muy negativo, pero nosotros tenemos que proseguir, ¿verdad? Tenemos que seguir, perseverar en lo que Dios quiere de nosotros, de lo que Dios espera de nosotros y de lo que Dios quiere ver en nosotros. La Biblia narra historias de muchos personajes que, a pesar de su fe, enfrentaron momentos profundas de duda, miedo, desobediencia o depresión que dificultaron la búsqueda de Dios. Y eso siempre sucedió en todos los profetas, fíjense, en los profetas, en los reyes, en las profetas, reyes, patriarcas, aún los sacerdotes. Todos ellos siempre buscaron la manera de hacer la voluntad de Dios, pero antes de poder llegar a ver la destreza, la respuesta de Dios y las grandezas que vieron ellos por parte de la mano de Dios, pasaron por un desierto, por un momento de depresión, por un momento de dificultad, por un momento donde ellos flaquearon y estuvieron a punto, algunos hasta estuvieron a punto de abandonar los planes de Dios en sus vidas y otros hasta pedían la muerte porque ya no soportaban la situación. Era la situación tan difícil, era tan tenaz la situación que ellos no hallaban qué hacer. Pero se acordaron de que lo que estaban padeciendo, lo que estaba sucediendo a su alrededor en su vida, era un llamado de Dios, era algo que Dios les había dicho, tienen que hacer esto. Entonces dijeron, bueno, si Dios me está metiendo a esta situación muy difícil, a esta situación que se ve tan hostil, entonces Él sabrá cómo sacarme de esta situación. Y confiaron. Le entregaron a Dios en todas las situaciones y pudieron salir de todo eso.
Pero veamos algunos. Por ejemplo, Elías. ¿Cuál fue el llamado de Elías? El llamado de Elías era perseverar y permanecer como uno de los pocos profetas que habían quedado de donde él se encontraba. Entonces estaban los 250 profetas de esa región, 250 con 250, eran bastantes. Entonces vino Jezabel y los mandó a matar a todos, pero el único que había quedado era Elías. Y Elías pensó, si esta mujer pudo contra 250, ¿cómo no va a poder en contra de mí? O pudo contra 450, contra 500, contra 1000, no importa cuál era la cantidad, ¿cómo no va a poder contra uno? Entonces él sintió miedo, sintió un terror horrible, porque la mujer de veras estaba tan dedicada en quererlo eliminar a él. Quedó Elías, o sea, me voy a matar un montón, pero queda solo uno, pero a ese uno me lo voy a despachar, ¿verdad? Entonces se dedica Jezabel a buscarlo, a quererlo eliminar, a quererlo matar, y le crea un terror, una paranoia en la vida de Elías, y Elías no sabía qué hacer. Entonces él corre, huye por su vida, se va a un desierto, se esconde debajo de unas piedras, debajo de un árbol. Buscó cualquier escondite y él dijo, no, Señor, esta situación ya no puedo hacerlo. Él hablaba con Dios y sabía que Dios estaba con él, pero le ganó la situación de la desesperación, del desánimo. Le ganó el miedo, le ganó la desconfianza, le ganó la paranoia en su vida. Entonces él dijo, no, Señor, mejor mátame. Yo mejor quiero morirme. Mejor mátame con tu mano y no con la mano de esa mujer loca, ¿verdad? Entonces él entró en esa desesperación, en esa aflicción, ¿verdad? Después de una gran victoria contra los profetas de Baal, Elías sintió miedo de la reina Jezabel y huyó, ¿verdad? Cayó a una profunda depresión, deseando morir y escondiéndose bajo un enebro, sintiéndose solo y abandonado por Dios. Fue un momento donde su desesperación le impidió ver la mano protectora de Dios. Él se cegó, se frustró, su mente se nubló, y yo creo que todos hemos pasado por ese momento. Que aunque nosotros oramos a Dios, aunque clamemos, ese miedo permanece ahí. Pero lo bueno es que es un momento, es un espacio donde Dios nos hace sentir que estamos solos, aún por parte de Él. Pero cuando nosotros permanecemos, ¿se recuerdan lo que hablamos? Perseverar en lo que nosotros le dedicamos a Dios, una ofrenda de oración, una ofrenda de alabanza, una ofrenda de oración y de confianza. No tengo nada para comer, no tengo nada de dinero, no tengo trabajo, no tengo ni siquiera una oportunidad delante de mí, no veo una luz más adelante, pero yo sé, Señor, que tú más adelante me vas a sorprender con cosas, con situaciones. Estoy en una enfermedad muy profunda, estoy pasando una situación muy difícil, pero que mi fe no flaquee, que mi confianza no flaquee y no sienta miedo, porque yo sé que algo va a pasar, algo tiene que pasar. Y es que también se maneja un dicho, ¿verdad? No hay mal que dure tanto tiempo, ¿verdad? Y como alguien decía, nada dura para siempre. Entonces, en ese momento, en ese espacio donde estamos pasando ese miedo, es donde nosotros sentimos las dificultades de poder perseguir. Y Dios dice, no, espérate un momento. No tomes una decisión tan alocada, tan rápida, no tomes una decisión tan volado. Espera y deja que yo te responda. Y Dios comienza a armar el rompecabezas hasta que vemos el camino de la solución. Elías pasó por esto, y cuando más adelante dice la historia que Dios le dice, no tengas miedo porque tú no eres el único que está aquí, tengo a más gente, más de 1000 personas, ¿sí? A más de 1000 personas. Es un remanente que yo estoy guardando porque estos no se inclinaron ante el Dios ante el Dios Baal. Estos no doblaron sus rodillas ante las circunstancias y la opresión de Jezabel, pero ellos son un remanente y son más de 1000. No tengas miedo, porque en este lugarcito solo sos vos, pero más allá hay otros más de 1000 y yo los voy a traer. Entonces ya Elías se sintió confiado. El segundo, también podemos hablar sobre la vida de Jonás. Usted sabe la historia. Jonás practicó la desobediencia y la huida.
Muchas veces Dios nos hace un llamado, primero el llamado a ser hijos de Dios, y muchas veces le huimos a ese llamado. No, yo no quiero ser un creyente, yo no quiero ser un cristiano, yo no quiero ser un hijo de Dios, porque la verdad que no quiero ser hipócrita, yo no quiero ser un falso, yo no me siento capaz. Pero si siempre vas a vivir esa dificultad de acercarte a Dios, nunca lo vas a hacer, nunca lo vas a experimentar. Hazlo, o sea, no tienes que, ¿qué te digo yo? Tienes que buscar una santidad como digo, la del apóstol Pablo, como la del apóstol Pedro, como la de Enoch, Elías. No, sé tú mismo, o sea, poco a poco tu vida va a ir cambiando, los hábitos de tu vida va a ir cambiando y Dios te va a dar la salida, las armas, los medios para que tu vida pueda ser diferente y veas cómo Dios está usando tu vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros somos como Jonás, huimos. Mira, Dios te quiere amar. No, en este momento no, mejor en otro momento. Y huimos. Mira, Dios quiere usar tu vida. No, mira, ahorita no estoy disponible, no estoy de humor, no puedo hacerlo. Y huimos. Y siempre buscamos una huida, buscamos una salida al compromiso de poder amar a Dios y acercarnos a Él. Siempre va a suceder eso. Pero cuando Dios entonces utiliza el medio de la desesperación, el medio del miedo, cuando Dios utiliza ese espacio donde nosotros ya no podemos más por las circunstancias, por los problemas, por las persecuciones de nuestras propias dificultades, ahí es donde nosotros comenzamos a entregar nuestra vida a Dios y buscarle a Él. Jonás también pasó por eso, la desobediencia y la huida. Cuando Dios le ordenó a ir a Nínive, Jonás se negó y trató de huir de la persona de Dios en un barco hacia Tarsis. Su perjuicio y desobediencia crearon una barrera directa en su búsqueda de cumplir la voluntad divina. Hay una parte que quiero recordar sobre la vida de Jonás y quiero que pongamos mucha atención en esto. ¿Qué es lo que pasó con Jonás? En su desobediencia y en su huida, él subió a esa barca, pero esa barca comenzó a tener muchos problemas de navegación y mucha gente comenzó a tener mucho miedo. Había muchas personas que creían en otros dioses, pero todos estaban sabidos que había un Dios todopoderoso y a ese es el que también le temían. Y todos dijeron, bueno, hay alguien aquí que está ofendiendo a los dioses o a su Dios y por eso es que tenemos esos problemas en la barca. Y Jonás obviamente confesó que era él, andaban huyendo de la voluntad de Dios y andaba en desobediencia y los demás le dijeron, bueno, ¿cómo se te ocurre ofender el corazón de tu Dios? Y por eso es que nos ha venido calamidad a esta barca. Y ahí lo tiran, lo echan al mar para sacar el problema de la barca, del miedo que todos sintieron. Cuando tú eres cabeza de un hogar, o eres también madre, un hermano mayor, o tienes un liderazgo, sea cual sea tu posición, un liderazgo en tu hogar, en tu trabajo, en la oficina, en el estudio, donde sea, pero andas en desobediencia con Dios, viene calamidad. Ojo, tienes que ver cuál es la diferencia entre una calamidad y una prueba. Pero cuando andas en desobediencia, vienen calamidades. Y no solo tú comienzas a sufrir, sino que también comienzas a sufrir todos los que están alrededor tuyo. ¿Recuerdas cómo ganaba Israel las peleas contra las demás culturas, los demás imperios? Moisés tenía que levantar sus brazos y la vara de Aarón y todos ganaban la batalla. Cuando él bajaba los brazos, venía entonces el bajón de todos. Si con Moisés ella le levantaba los brazos y todos ganaban la batalla, con Jonás era lo contrario. La desobediencia de él traía calamidad a los que estaban alrededor. Entonces, cuando tú andas en desobediencia con Dios, pero tú eres la cabeza de donde estés, la oficina, trabajo, tu negocio, tu casa, en la iglesia, todo comienza a verse perjudicado alrededor tuyo. No es que los demás tengan que pagar tus consecuencias, no es eso. Pero las cosas comienzan como a desvanecerse o a desequilibrarse, aún en tu fe, cuando hay una desobediencia. Tienes que tratar la manera de andar en obediencia con Dios y respetarle. Si tú crees en Dios, bendito sea Dios. Y si no crees, respétalo. Respeta lo que no crees, ¿verdad? Y entonces no vendrá calamidad en tu casa. No vendrá calamidad en tu vida. No vendrá calamidad en tu mente. No vendrá calamidad en tu alma.
sino que habrá paz y tranquilidad y seguridad, aún por parte de Dios. Toma muy en cuenta esto. Moisés manejó también la inseguridad y la duda. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés le presenta las dificultades. Mira, tengo esta dificultad, no sé ni cómo expresarme delante de Faraón. No sé ni cómo llevar tus palabras ante él, porque yo soy muy torpe para hablar. Como puedo hacer una cosa, me distraigo, comienzo a decir otra cosa, termino diciendo otra situación que no era con lo que me mandaste. Y la verdad es que la dificultad es muy grande ante mí. Cuando Dios se da cuenta que este hombre, en vez de presentarle la destreza que él aprendió cuando estaba en la realeza de Egipto, él solo le muestra las dificultades personales. No puedo. Yo no sé si de verdad Moisés no sabía hablar o solo lo puso como excusa porque no quería tomar un compromiso delante de Dios. No lo sabemos. Tal vez él tuvo miedo y ese miedo que él tuvo buscó la mejor manera de decir, no puedo hacerlo. Yo tengo un problema. ¿Sí? Soy muy torpe. No, mi mente no me da ni siquiera para aprender a tocar un instrumento. Mi mente no me da para aprenderme una cita bíblica. No sé ni cómo expresarme con esa persona. No, me da miedo, me da pavor hablar en público. No puedo hacerlo. Cuando nosotros comenzamos a decir no puedo, pero sí queremos todas las bendiciones de Dios, ¿verdad? Porque ahí sí puedo recibirlas. Entonces son situaciones que nosotros tenemos que poner mucha atención y dejar que Dios utilice nuestra vida, pero no le pongamos dificultades. Pongámosle disposición. Esa es otra cuestión. Si yo estoy dispuesto a hacerlo, Dios obrará en mi vida. Si yo no estoy dispuesto a hacerlo, no veré nada bueno en mi vida. No es que sea malo, pero no veré más la gloria de Dios porque no estoy dispuesto a tener un compromiso con Él. Y eso es lo que tengo que ver, mucho asunto. Yo tengo que tener un compromiso delante de Él para que Él vea mi disposición y lo que yo puedo hacer por amor a Él. Entonces, Moisés, a pesar de su cercanía con Dios, Moisés tuvo dificultades al principio, dudando de su capacidad para librar a Israel. Argumentó con Dios, citando su falta de elocuencia e inseguridades, sintiéndose incapaz de cumplir la misión que se le pedía. Entonces Moisés sabía que sí lo podía hacer, pero tuvo miedo. Él dijo, ¿cómo voy a enfrentar a este hombre? Yo estoy huyendo de Egipto, estoy saliendo, maté a un hombre y todavía voy a regresar a decirle que deje libre al pueblo de Dios. Entonces, ese es un miedo que yo tengo. ¿Quién se va a querer enfrentar a esa situación? Mejor pongo una excusa. No puedo hacerlo. Soy muy torpe para hablar. No sé, ni siquiera sé qué voy a decir. Y si me das una larga lista de argumentos, casi la cuarta parte de la que se me va a ocurrir ahí y después voy a meter las patas. Entonces, Moisés presentó esa clase de dificultad y miedo, pero Dios aún así usó porque en lo profundo vio de que él le amaba a Dios. Sigamos, entonces, el rey David, a pesar que era un hombre que había agradado el corazón de Dios, él fue tentado y pecó. Él sabía las normas, él sabía que había una ley que era impuesto a los reyes y los sacerdotes. Una ley que en el Deuteronomio lo podemos leer, o en el libro de Levítico también. Pero David se dejó llevar por sus deseos de la carne. Y él deseó una mujer ajena y dejemos que la haya deseado, dejemos que la haya visto desnudo, sino que la vio desnuda y todavía la deseó. Pero ahí no acaba todo, sino que manda a matar al esposo para quedarse con ella. O sea, por favor. Entonces, que nosotros sabemos cuál es la consecuencia de eso, pues. Entonces, la intención de su corazón fue lo que le hizo pecar delante de Dios. David, aún así, con todos sus errores, se arrepintió, dio fruto de arrepentimiento delante de Dios y Dios le perdonó, lo levantó nuevamente y su nombre fue respetado durante generaciones, respetado hasta la fecha. Pero porque él se arrepintió. No vio la dificultad de un arrepentimiento, vio una dificultad de poder vencer la tentación, lo vio, pero tampoco vio una dificultad de haberse arrepentido por lo que hizo. Y le pidió perdón a Dios y él arregló sus propios caminos. Y esa es la parte que Dios le agradó. Entonces, él le presentó una dificultad, no puedo evitar desear a esta mujer. La deseo, la quiero. Pero voy a mandar a matar a su esposo porque ni modo que me voy a meter con una mujer y el esposo todavía está vivo y es parte de mi casa, ¿verdad? Gran pecado.
Podemos mencionar a muchas personas que sirvieron a Dios y cometieron errores, dificultades y se vieron con muchos problemas para poder llevar a cabo la misión de Dios. Pero oye esto, y quiero hablarte de estas cuestiones, las dificultades principales según la Biblia. Creo que nosotros a veces padecemos. Voy a mencionar algunas que puedan ser muchas, ¿verdad? Porque cada persona es muy diferente y pasa de diferentes dificultades. Pero en este caso voy a mencionar algunas que puedan ser las que más se marcan en la vida de nosotros. Primero, la falta de sinceridad. Si nosotros no somos sinceros con Dios, si nosotros no somos honestos y le decimos cuáles son nuestras dificultades, mira Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero tengo este problema. Pero no le ponemos tanto énfasis al problema. Solo le pedimos a Dios, mira Señor, tengo este problema, pero lo voy a obviar, lo voy a hacer a un lado y me voy a enfocar más en lo que tú quieres hacer por mí. Entonces cuando Dios ve ese compromiso, ve ese interés, cuando Dios ve esa situación, entonces nos ayuda a minimizar el problema y la dificultad hasta poder nosotros alcanzar las proezas en su gloria. Pero eso viene de parte de la voluntad de Dios, no impuesto por el hombre, sino que de parte de la voluntad de Dios. Jeremías 29:13 dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Seamos honestos con lo que hacemos. Nosotros podemos engañar a los hombres, a todos los podemos engañar. Decirles que somos fantásticos, que somos grandes en la obra de Dios, yo hago esto, yo hago aquello, pero delante de Dios no lo podemos engañar. Si nosotros le buscamos con un corazón sincero, con actos, obras sinceras y honestas, Dios bendecirá todo lo que hacemos, bendecirá la obra de nuestras manos, el camino de nuestros pies y las intenciones con que hacemos las cosas. Cuando nosotros ya miramos dificultades, que nosotros no la ponemos, sino que vienen, hay que poner mucho asunto entonces en esa situación. ¿Qué es lo que está pasando? La segunda situación es la desobediencia y pecado, lo que pasó con el rey David. El pecado y la dureza de corazón pueden ocultar la presencia de Dios y crear una sensación de lejanía, como lo que sucedió con Israel en el Éxodo 33. Ellos vieron la mano de Dios, vieron cómo Dios los sacó de Egipto, los llevaba a un desierto. Dice que la suela de sus zapatos, de sus sandalias, no se gastaban, su ropa no se picaba a pesar de la arena, a pesar del sol. Durante el día Dios les llevaba una sombra, una nube que les hacía sombra, y en la noche una columna de fuego. Y aún así ellos tuvieron un corazón muy duro, diciendo que mejor hubieran muerto en Egipto, comían mejor en Egipto. No era cierto, ¿verdad? Pero ellos se quejaban. Quejas, quejas, quejas. Y esa es la mayoría de gente, aún cristiana, solo quejándose, 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 pero no hay compromiso. Tiene que haber un compromiso con Dios, ¿verdad? Porque si solo nos andamos quejando, entonces, pero no estamos sirviendo a Dios, entonces, ¿de qué sirven nuestras oraciones si no hay un compromiso con Él? Entonces nosotros tenemos que manejar más la obediencia que la dificultad de la desobediencia. Manejar mejor la sabiduría por parte de Dios que la dificultad de ser atraídos por el pecado. La apatía y la rutina, el desinterés o la comodidad rutinaria llevan a descuidar la búsqueda de Dios. ¿Qué es lo que pasa? La apatía lo que nos enseña es que nosotros a veces, alguien está haciendo una obra, pero que lo haga él porque él sí tiene madera para hacer eso, pero yo no. No, yo no soy llamado para eso, porque hay mucha gente con mucha apatía. No le importa el ministerio, no le importa la obra con Dios, no le importa nada, ¿verdad? Solo quiere ir a un culto un domingo, solo quiere ir a un servicio y con eso cumplió la semana. Entonces tampoco es esa manera de buscar a Dios. Hay que buscarle aún enseñando la palabra de Dios, predicándole a otros. Si tú no tienes destreza con las palabras, pero puedes hacerlo con tu conducta, con tu testimonio, con tu forma de ser, tus hábitos, la manera de vivir que tienes, con eso ya es un gran testimonio que puedes demostrar cuál es el amor de Dios y la grandeza de Dios para la humanidad. Pero no seamos apáticos para esa situación, ¿verdad? Si nosotros podemos ayudar, podemos apoyar y podemos hacer algo, hagámoslo. Igual la Biblia siempre nos enseña que tenemos que tener discernimiento también a qué obra acercarnos, con quién acercarnos y qué es lo que podemos hacer para la gloria y la honra de Dios. No para los hombres, es para Dios. La soberbia intelectual, obstáculos de arrogancia que impiden conocer a Dios.
según 2 Corintios capítulo 10 y versículo 5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto también podría ser un obstáculo que se nos presenta. Yo sé toda la Biblia, no hay ningún cristiano como yo, nadie puede hacer saber la Biblia como yo lo sé, nadie es un evangelista como yo lo sé hacer, nadie puede ser un misionero como yo lo sé hacer. Eso es una soberbia, orgullo, que al final se vuelve una basura para nuestra fe. Entonces nosotros tenemos que manejar mucho la humildad, sabiendo que todo lo que nosotros hacemos y lo que hemos visto alrededor de la obra de Dios viene de la voluntad y de la gana de Dios, ¿verdad? Porque no es nada que nosotros hayamos creado. Si nosotros vamos a predicar el Evangelio de Cristo, no mi Evangelio. Yo no creé el Evangelio, yo no inventé el Evangelio. Yo voy a anunciar lo que ya está escrito en el consejo y en la palabra de Dios. Yo ayudo a alguien porque Dios me manda que lo vaya a hacer. Lo que dice Lucas capítulo 17, versículo 7, ¿verdad? Yo soy un siervo inútil que hasta la fecha no he cumplido con exactitud, con la manera en que Dios quiere que haga las cosas. Las hago, pero no con la honestidad y la cabalidad como Dios quiere que lo haga. Y esa es la parte que nadie le interesa ver. Hacemos las cosas, las publicamos, queremos que la gente vea lo que hacemos, pero aquí adentro, hay otra persona que a Dios no le agrada. Y ojo con eso. No podemos nosotros vivir con un orgullo, con una soberbia, aún haciendo obra, porque entonces no vamos a ver el fruto en esa obra ni fruto en nosotros. Cuando oramos, nos concentramos en nuestras necesidades. Ese es otro problema. Una dificultad que siempre vamos a encontrar es que cuando oramos siempre nos concentramos en nuestras necesidades. Yo quiero un carro, yo quiero una casa, yo quiero dinero, yo quiero prosperidad, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, yo quiero hacer aquí, yo quiero hacer allá. Siempre buscamos cómo solventar nuestras necesidades y siempre utilizamos un texto fuera de contexto, ¿verdad? Y eso es lo que se maneja en los estudios. Todo obrero es digno de un salario, todo el que trabaja con Dios, y siempre nos escudamos. Esto es una cortina, ¿verdad? Que detrás de esa cortina hay otros actos que no son de Dios, pero utilizamos esa palabra. Todo obrero es digno de un salario, todo obrero, pero nos concentramos en nuestra necesidad de salir de pobres a costillas de los necesitados. Y eso es lo que Dios también ve muy cerca. Sí, por eso es que hay mucha obra que es tan difícil de andarla, de levantarla, porque siempre pensamos en cubrir nuestras necesidades primero y después el del necesitado. Y eso no es así, porque Dios también tiene un orden de cómo hacer las cosas. Pereza de leer la Biblia. ¿Por qué tenemos mucha pereza de leer la Biblia? Porque no hay interés. Podemos andar más de 3, 4, 5 horas en un chat que leyendo la Biblia. Y nos da una pereza. Cuando comenzamos a tener una lectura bíblica, ¿saben qué es lo que pasa? Comienza entonces una fatiga visual, mental y corporal. Nos comienza a dar sueño, abostecemos, nos da pereza. Ya es tarde, tengo que irme a dormir, tengo que ir a descansar, tengo que levantarme temprano. Pero solo nos queda un chat, nos podemos pasar hasta las 2 de la mañana en ese chat, ¿verdad? Pero para los compromisos que valen la pena, no tenemos tiempo y tenemos pereza. Tenemos que cuidar también que esa dificultad de la pereza de aprender la palabra de Dios sea minimizada y no nos dejemos vencer por esa pereza. Las distracciones durante la oración a Dios. Cuando estamos orando, siempre, vuelvo a repetir, siempre nos distraemos en nuestras necesidades, nos distraemos en otras cosas, oímos una ambulancia, oímos disparos, oímos un chisme, oímos un comentario, nos distraemos y después perdemos el orden y la secuencia de nuestra oración. Y esa es una parte que también, ahí es donde entra un desánimo en nosotros, una dificultad. Al final, perdemos entonces el interés, la emoción de hablar con Dios, porque siempre le encontramos una distracción que nos saca de la necesidad de hablar con Dios. ¿Cómo superar los obstáculos? La persistencia. Mateo 7, capítulo 7, versículos 7 al 8. Invita a pedir, a buscar y a llamar continuamente para hallar. Persistencia. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 8.
Humildad. Tenemos que practicar la humildad para minimizar los obstáculos. Reconocer la necesidad espiritual como lo hizo Moisés intercediendo por el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que orar, tenemos que pedir a Dios sin detenernos. Pues que dice orar sin cesar. Jesús también decía velad y orad para que el tentador no llegue a vosotros. Tener fe, Hebreos capítulo 11, versículo 6, enseña que es necesario creer que Dios es galardonador de los que le buscan. Una oración y estudio, superar la falta de conocimiento, práctico estudiando la palabra de Dios, orando, incluso los salmos para fortalecer la búsqueda. ¿Sí? En resumen, la Biblia indica que aunque existan dificultades, Dios no está lejos de quien le busca sinceramente y promete sostener a quien clama por él. Aunque nosotros tengamos dificultades, Dios no significa que Dios nos esté abandonando, significa que Dios está interesado siempre en nosotros, a que nosotros podamos superar, minimizar los obstáculos y permitirnos acercarnos a su presencia cuando hay un interés de buscarle. Presentémosle a Dios no solo los obstáculos para que Él nos ayude a solucionarlos, sino que también presentémosle el interés y la necesidad del compromiso de estar cerca de Él, y esto es lo que va a aumentar en nosotros. Así que no nos dejemos vencer por las palabras negativas, por el pensamiento negativo, ni por los obstáculos, sino que echemos mano de lo que Dios tiene preparado para nosotros, ¿sí? Bueno, oremos delante de Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias, Señor, por toda tu bendición, por tu benevolencia, Señor mi Dios, y porque has sido bueno con nosotros. Hágase tu voluntad en nuestra vida y seas tú, Señor mi Dios, nuestra bendición. Ayúdanos a minimizar las dificultades y permítenos a buscar siempre, Señor, a encontrar el llamado y el cargo que tú nos quieres dar, Señor, el compromiso para ver tu gloria en nuestras vidas. Alabado y bendito sea tu nombre por siempre y para siempre, y seas tú, Señor mi Dios, nuestro galardonador, nuestro estandarte y nuestra bendición. En el nombre de Cristo Jesús, Señor mi Dios, amén y amén. Que Dios te siga bendiciendo. Te insto a que sigas aprendiendo de la Biblia, que sigas orando delante de Dios, porque los tiempos están muy difíciles y necesitamos mucho aprender de Dios. Antes de hacer cualquier obra, aprendamos primero Biblia y dejemos que el consejo y la palabra de Dios viva en nosotros honestamente, o nosotros ser honestos con la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.